Sueltan el bombazo en Inglaterra. Benjamín Eko vuelve a aparecer con fuerza entre los grandes nombres del mercado europeo y hoy quiero plantearte una pregunta que puede marcar el futuro del Barcelona durante los próximos 10 años. Ha llegado el momento de que Joan Laporta deje de pensar únicamente en el presente y empiece a construir desde ahora el delantero que heredará el ataque azulgrana cuando Robert Lewandowski ya no pueda asumir toda la responsabilidad ofensiva. Soy Santos, del culé, y creo sinceramente que este debate llega en el momento perfecto porque el Barcelona atraviesa una situación que muchos aficionados prefieren ignorar, pero que la dirección deportiva no puede seguir aplazando. Quiero dejar algo muy claro desde el principio para que nadie malinterprete este vídeo. Esto no es una crítica hacia Robert Lewandowski. Todo lo contrario. Estamos hablando de uno de los mejores delanteros de la historia reciente del fútbol, un profesional ejemplar, un líder dentro del vestuario y un futbolista que ha respondido con goles desde el primer día que vistió la camiseta del Barça. Su experiencia ha sido fundamental para ayudar al crecimiento de jugadores muy jóvenes que hoy representan el presente y el futuro del club. Su compromiso nunca ha estado en duda y su mentalidad competitiva sigue siendo admirable. Pero precisamente porque respetamos todo lo que Lewandowski ha dado al Barcelona, debemos aceptar una realidad que el fútbol nunca perdona. El tiempo pasa para todos. Ningún delantero puede mantener eternamente el mismo ritmo competitivo, especialmente en un calendario cada vez más exigente, con más partidos, más viajes y una intensidad física que aumenta temporada tras temporada. Y aquí aparece la primera gran pregunta que quiero haceros. ¿Qué ocurrirá cuando Lewandowski ya no pueda disputar 50 o 60 partidos por temporada? No hablo de una lesión. No hablo de una mala racha. Hablo simplemente del ciclo natural de cualquier deportista de élite. Porque todos sabemos que ese momento llegará tarde o temprano. La verdadera diferencia entre un club bien gestionado y otro que improvisa es que unos preparan el relevo antes de que aparezca el problema y los otros reaccionan cuando ya es demasiado tarde. Durante muchos años el Barcelona ha cometido errores precisamente por pensar únicamente en el corto plazo. Se buscaban soluciones inmediatas, fichajes que resolvieran la urgencia del momento, pero muy pocas veces se planificaba pensando en cómo sería el equipo dentro de 5 o 6 temporadas. Hoy el contexto es completamente diferente. La plantilla ha rejuvenecido de manera espectacular. Lamine Yamal representa el futuro del ataque. Pedri sigue siendo el cerebro del centro del campo. Gavi aporta intensidad, carácter y personalidad. Cubarsí se perfila como uno de los centrales más prometedores del mundo. Alejandro Balde continúa creciendo en el lateral. Incluso futbolistas como Fermín López, Marc Casadó o Dani Olmo forman parte de una generación que todavía tiene muchos años por delante. Entonces surge una cuestión absolutamente lógica. Si prácticamente todas las líneas del equipo tienen futbolistas jóvenes llamados a liderar el proyecto durante la próxima década, ¿por qué el puesto más importante del ataque todavía no tiene un heredero claramente definido? Porque el delantero centro sigue siendo una de las posiciones más determinantes del fútbol moderno. Podemos hablar de sistemas tácticos, de posesión, de presión alta o de salida desde atrás, pero cuando el partido entra en los últimos 20 metros todo termina dependiendo de la capacidad que tenga un delantero para transformar ocasiones en goles. Y ahí el Barcelona necesita empezar a mirar más allá de Lewandowski. No porque el polaco haya dejado de rendir, sino porque un club como el Barcelona jamás puede esperar a que una leyenda se marche para empezar a buscar sustituto. La planificación deportiva exige anticipación. Exige valentía. Exige tomar decisiones antes que el resto de Europa. Eso fue precisamente lo que convirtió al Barcelona en uno de los clubes más admirados del mundo durante tantos años. Cuando otros reaccionaban, el Barça ya llevaba ventaja. Cuando otros pagaban cantidades desorbitadas por futbolistas consagrados, el Barcelona detectaba talento antes de que explotara definitivamente. Esa filosofía debe regresar. Y aquí es donde Benjamín Eko empieza a tener muchísimo sentido. No porque sea un delantero mediático. No porque esté constantemente ocupando portadas. Sino porque reúne un perfil que actualmente escasea en el fútbol europeo. Estamos hablando de un delantero con una combinación muy difícil de encontrar. Tiene una potencia física extraordinaria. Supera el 1,90 m de estatura. Es dominante en el juego aéreo. Protege muy bien el balón. Pero, al mismo tiempo, posee una velocidad sorprendente para un futbolista de su tamaño. Eso le permite atacar espacios largos, ganar carreras a los centrales y convertirse en una amenaza constante cuando el equipo recupera la pelota. Y precisamente ahí aparece otro aspecto que me parece fundamental. Muchos aficionados siguen imaginando al Barcelona como un equipo que únicamente juega al pie. Ese Barça sigue existiendo. Pero el fútbol ha cambiado muchísimo. Hansi Flick quiere un equipo capaz de alternar posesión con transiciones rápidas.
Quiere un equipo que pueda atacar de diferentes maneras. Quiere que el rival nunca sepa cuál será el siguiente movimiento. Y para conseguir eso necesita delanteros que ofrezcan soluciones distintas. En muchos partidos hemos visto al Barcelona monopolizar la posesión durante largos periodos. El equipo mueve el balón de un lado al otro. Pedri organiza. Gavi rompe líneas. Lamine genera desequilibrios constantemente. Pero llega un momento en el que el rival decide encerrarse con 10 futbolistas cerca de su área. Es entonces cuando aparece uno de los grandes problemas del Barcelona. Falta presencia física dentro del área. Falta un delantero capaz de imponerse entre los centrales. Falta alguien que ataque el primer palo con agresividad. Falta un futbolista que convierta un centro lateral en una ocasión clara de gol. Y no se trata únicamente del juego aéreo. También hablamos de fijar defensores. Un delantero con las características de Eco obliga constantemente a los centrales a permanecer pendientes de sus movimientos. Eso genera espacios para los mediapuntas. Genera huecos para las llegadas desde segunda línea. Facilita que Lamine encuentre uno contra uno. Permite que Pedri reciba con más libertad. Hace que Dani Olmo pueda aparecer entre líneas sin tanta presión. En otras palabras, un gran delantero no solo marca goles. También mejora el rendimiento de todos los futbolistas que juegan a su alrededor. Y eso muchas veces pasa desapercibido cuando analizamos únicamente las estadísticas. Porque el fútbol no siempre se explica mirando el número de goles o asistencias. También se explica entendiendo cómo un futbolista modifica completamente el comportamiento defensivo del rival. Benjamín Eko tiene precisamente esa capacidad. Todavía debe seguir creciendo. Todavía necesita adquirir más experiencia. Todavía puede mejorar su juego asociativo y su regularidad. Pero precisamente por eso, este puede ser el momento adecuado para apostar por él. Porque los grandes clubes triunfan cuando fichan talento antes de que todo el mercado descubra su verdadero valor. Cuando un delantero alcanza los 150 millones de euros ya no existe oportunidad. La oportunidad aparece mucho antes. Aparece cuando todavía existe margen para crecer. Cuando todavía puedes desarrollar al jugador dentro de tu propio proyecto. Cuando todavía puedes moldearlo según la idea futbolística de tu entrenador. Y esa es exactamente la situación que veo hoy con Benjamín Eko. No estoy diciendo que sea el nuevo Lewandowski. No estoy diciendo que llegue para marcar 50 goles desde la primera temporada. Lo que estoy diciendo es algo mucho más importante. El Barcelona necesita empezar a construir el futuro de su ataque desde ahora, porque esperar 1 o 2 años más podría significar encontrarse en un mercado muchísimo más caro, con menos opciones disponibles y obligado a competir contra clubes con un potencial económico muy superior. Si hasta aquí estás disfrutando del vídeo, te invito a dejar tu me gusta porque así ayudas muchísimo a que el culé siga creciendo entre aficionados que viven el barcelonismo con la misma pasión que nosotros. Suscríbete si todavía no formas parte de esta familia y cuéntame en los comentarios una primera impresión. ¿Crees que Benjamín Eko tiene las condiciones para convertirse en el delantero del futuro del Barcelona o apostarías por otro nombre? Benjamín Eko no es un delantero perfecto. Y precisamente por eso creo que este puede ser el momento ideal para que el Barcelona estudie seriamente una operación de este tipo. Porque los grandes errores del mercado aparecen cuando un club espera demasiado tiempo para actuar. Cuando un futbolista ya ha explotado definitivamente, el precio se dispara, la competencia aumenta y las posibilidades de convencerlo disminuyen enormemente. El Barça ha vivido esa situación en más de una ocasión durante los últimos años y sería un error volver a repetir la misma historia. Si analizamos cómo se mueve actualmente el mercado de los delanteros, encontramos una realidad muy evidente. Cada vez existen menos atacantes completos. Hay extremos de enorme nivel, mediapuntas con mucha calidad y futbolistas rápidos capaces de jugar entre líneas. Sin embargo, delanteros centros jóvenes que combinen altura, potencia física, velocidad, capacidad goleadora y margen de crecimiento apenas hay unos pocos en toda Europa. Por eso Benjamín Eko despierta tanto interés entre los grandes clubes. No porque hoy sea el mejor delantero del continente, sino porque reúne unas condiciones naturales que son extremadamente difíciles de encontrar. Y aquí quiero insistir en algo que considero fundamental. El Barcelona no necesita buscar un sustituto de Robert Lewandowski cuando Lewandowski deje de jugar. El Barcelona necesita que ese sucesor ya forme parte del proyecto antes de que llegue ese momento. Esa es la diferencia entre una transición ordenada y una reconstrucción improvisada. Imaginemos por un momento el escenario ideal. Lewandowski continúa siendo el delantero titular durante esta temporada, sigue aportando su experiencia, sigue siendo decisivo en los partidos importantes, y al mismo tiempo, un joven delantero comienza a adaptarse poco a poco a las exigencias del club. Aprende los movimientos, entiende la filosofía del Barcelona,
trabaja diariamente junto a uno de los mejores goleadores de las últimas décadas y llega completamente preparado cuando tenga que asumir el protagonismo. Ese modelo resulta mucho más inteligente que fichar a un delantero cuando la necesidad ya sea urgente y exigirle que resuelva todos los problemas desde el primer día. Por eso creo que Eko encajaría perfectamente en esa planificación. No llegaría con la obligación de marcar 40 goles inmediatamente. Llegaría para crecer dentro de un proyecto que ya cuenta con una base muy sólida de futbolistas jóvenes. Y eso también reduciría la presión mediática que siempre existe alrededor del delantero centro del Barcelona. Porque jugar como 9 en el Barça nunca ha sido sencillo. La comparación con las grandes leyendas aparece constantemente. Cada ocasión fallada se convierte en un debate. Cada partido sin marcar genera críticas. Por eso resulta tan importante que el proceso de adaptación sea progresivo y no una obligación inmediata. También debemos analizar cómo evolucionará el ataque azulgrana durante los próximos años. Todo indica que Lamine Yamal seguirá siendo uno de los grandes líderes ofensivos del equipo. Su capacidad para desbordar, atraer rivales y generar ventajas lo convierte en un futbolista capaz de fabricar ocasiones prácticamente desde cualquier posición. Pedri seguirá siendo el organizador del juego. Gavi aportará intensidad y llegada. Dani Olmo ofrece creatividad entre líneas. Incluso los laterales tienen cada vez mayor protagonismo en ataque. Ahora bien, todo ese talento necesita una referencia ofensiva capaz de aprovecharlo. ¿De qué sirve generar 10 centros peligrosos si dentro del área no existe un delantero capaz de atacar esos balones con autoridad? ¿De qué sirve romper líneas constantemente si nadie fija a los centrales y crea espacios para las llegadas desde atrás? Son preguntas que muchas veces pasan desapercibidas, pero que explican por qué algunos partidos se complican más de la cuenta incluso cuando el Barcelona domina claramente el juego. Eko puede ofrecer precisamente esa solución. Su presencia obliga a los defensores a mantenerse pendientes de sus movimientos. Eso significa que los centrales ya no pueden abandonar tan fácilmente su posición para perseguir a Pedri o para anticipar sobre Dani Olmo. También permite que Lamine encuentre más espacios para recibir, ya que las ayudas defensivas deben concentrarse en controlar al delantero. En otras palabras, su impacto no se limitaría únicamente a los goles que pudiera marcar. También mejoraría el rendimiento colectivo de todo el ataque azulgrana. Hay otro aspecto que considero especialmente interesante. Durante los últimos años el Barcelona ha tenido dificultades frente a equipos que defienden muy cerca de su propia portería. Son partidos donde la posesión supera ampliamente el 60 o el 70%, pero las ocasiones claras no aparecen con la frecuencia esperada. En esos escenarios, disponer de un delantero dominante físicamente puede cambiar completamente el desarrollo del encuentro. Un centro lateral, un balón dividido o una segunda jugada pueden convertirse en un recurso decisivo cuando el rival consigue cerrar todos los espacios interiores. Por supuesto, la operación tampoco estaría exenta de riesgos. Sería absurdo afirmar lo contrario. Eko todavía necesita mejorar algunos aspectos de su juego asociativo. En ocasiones desaparece durante ciertos tramos de los partidos y todavía debe alcanzar una mayor regularidad frente a las porterías rivales. Además, adaptarse al Barcelona nunca resulta sencillo. Vestir esta camiseta implica una presión enorme y muy pocos futbolistas logran rendir al máximo desde el primer día. Sin embargo, cuando analizamos cualquier gran fichaje siempre encontramos incertidumbres. Nadie puede garantizar que un jugador vaya a triunfar. Lo único que puede hacer una dirección deportiva es reducir al máximo el riesgo eligiendo futbolistas que encajen tanto por edad como por características y potencial de crecimiento. Y sinceramente creo que Benjamín Eko reúne muchas de esas condiciones. Además, existe un factor económico que el Barcelona no debería ignorar. Si el delantero continúa evolucionando al ritmo que ha mostrado en las últimas temporadas, su valor aumentará considerablemente. Esperar 2 o 3 años podría significar competir por un futbolista prácticamente inaccesible para la realidad financiera del club. En cambio, anticiparse al mercado siempre ofrece mayores posibilidades de construir una operación viable. El Barcelona necesita recuperar precisamente esa capacidad para adelantarse a los acontecimientos. Durante muchos años los mejores fichajes llegaron porque el club detectó el talento antes que nadie o porque actuó con decisión cuando todavía existía margen de maniobra. Esa filosofía permitió incorporar futbolistas que luego marcaron una época. Hoy, con una economía mucho más controlada, esa inteligencia en el mercado resulta todavía más importante. No se trata de fichar por fichar. No se trata de incorporar un delantero únicamente porque su nombre esté de moda. Se trata de identificar qué necesita realmente este equipo para seguir creciendo. Y desde mi punto de vista, la respuesta es bastante clara. El Barcelona necesita empezar a construir el relevo de Robert Lewandowski antes de que esa transición se convierta en una urgencia.
Y cuando observo el perfil de Benjamín Eco, veo a un delantero con condiciones para convertirse en una referencia ofensiva durante muchos años si continúa evolucionando de la manera adecuada. Naturalmente, la decisión final dependerá de muchos factores. La situación económica, las prioridades de Joan Laporta, la planificación de Deco y la opinión de Hansi Flick serán determinantes. Pero si algún día aparece una oportunidad real de mercado para incorporar a Benjamín Eco en condiciones razonables, creo que el Barcelona debería estudiarla muy seriamente. Porque los grandes proyectos no se construyen reaccionando a los problemas. Se construyen anticipándose a ellos. Ahora quiero conocer vuestra opinión. ¿Creéis que Benjamín Eco puede convertirse en el delantero que lidere el ataque del Barcelona cuando termine la etapa de Lewandowski o preferiríais apostar por otro perfil completamente diferente? Decidme también desde qué ciudad y desde qué país estáis viendo este vídeo, porque siempre es un orgullo comprobar hasta dónde llega la pasión por el Barça. Si todavía no estás suscrito al culé, este es el mejor momento para unirte a esta familia barcelonista. Y ahora haz clic en el vídeo que aparece en la pantalla, porque allí seguimos analizando toda la actualidad del Barcelona con la pasión y el respeto que merece este escudo.